Bueno, muy bien, como fue anunciado, recibimos a Raúl Viñas aquí en estudios, vocero, integrante del Movimiento Uruguay Libre, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos y un buen saludo hoy a la audiencia. Vamos a empezar bien el día. Porque no solamente de rendición de cuentas vive el hombre y el sistema político, hay otros asuntos que también se hacen lugar en la agenda. Me parece que son bien importantes para dedicarles un ratito y poder hablar en qué situación estamos. Hay dos o tres temas bien grandes para conversar con relación a las preocupaciones de los movimientos ecologistas. ¿Está bien llamarles movimientos ecologistas? Ecologistas, ambientalistas o simplemente gente interesada, aunque en muchos casos también simplemente uruguayos que pensamos más allá de lo que normalmente se piensa, o sea, más allá del tema electoral, más allá del tema de plazos cortos. Nosotros normalmente estamos tratando de visualizar el Uruguay hacia 2030, 35, 2050, cuando quizás ya no estemos, ¿tá? Pero tratando de pensar a ver cómo las cosas que están hoy sucediendo van a afectar ese Uruguay que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Ahora los últimos movimientos, de hecho, para estos días se anuncia una movilización conjunta con integrantes de movimientos similares de la República Argentina, es contra el fracking. ¿Esa es la principal amenaza que ustedes ven en estos momentos? En estos momentos, como amenaza ambiental a largo plazo, sí. Te quiero aclarar que no son solamente movimientos de Argentina, vienen movimientos de Paraguay y movimientos de Brasil. O sea, es una marcha del Mercosur en defensa del acuífero guaraní, que siendo que hoy se están realizando unas perforaciones acá que no son fracking, y nosotros jamás dijimos que esto que se está haciendo acá hoy fuera fracking, ¿tá? Es el lugar adecuado para realizarla. Se va a realizar este sábado a las 14 horas en la ruta 26, kilómetro 154. Tenemos nosotros igualmente con estas exploraciones petroleras grandes dudas. Por ejemplo, se dijo que las exploraciones petroleras eran como un pozo para sacar agua. Sin embargo, cuando nosotros nos pusimos a revisar, la empresa Schwesbach Energy Uruguay SRL, y quiero aclarar que la empresa que está haciendo los pozos se llama Schwesbach Energy Uruguay SRL, que no es Schwesbach de Estados Unidos ni Petrel de Australia, es una empresa nacional, una SRL nacional. Esa empresa importó 168 toneladas de productos químicos para colocar dentro de esos pozos. Si lo analizamos en relación a la cantidad de metros que van a perforar, son más de 40 kilos de productos químicos por metro perforado. A nosotros esto nos llamó mucho la atención y decidimos hacerle un pedido a la Dinama de información. Se hizo por parte de algunos integrantes del grupo nuestro y lamentablemente la información que nos proveyó la Dinama no nos satisface y le hemos enviado ahora una nueva solicitud de que nos explique exactamente cuáles son los efectos de esos productos. Porque muchos de esos productos van a ser desechados después por la empresa y la disposición final de ellos debe hacerse en forma adecuada. Esto es algo que ya está pasando. O sea, no es algo que ustedes dicen a futuro, en un par de años. No, ya está pasando. En este momento se están haciendo las perforaciones que tuvieron multitud de problemas, que al mismo tiempo aparecieron estos reportes de explosiones y temblores en la zona norte, que no los podemos adjudicar a lo que se estaba haciendo ahí, pero que coincidieron en el tiempo, y son exploraciones que están buscando si hay algún tipo de hidrocarburos bajo nuestro subsuelo. ¿Cuál es el tema de si aparecen hidrocarburos? El tema de si aparecen hidrocarburos es que la posibilidad mayor es que los mismos sean del tipo no convencional. No convencional, ¿qué significa? Que para extraerse debe realizarse la técnica de fracking. Realizar fracking sobre el acuífero guaraní, nosotros lo consideramos un riesgo demasiado grande como para que en Uruguay siquiera se pueda permitir, y entendemos que el Parlamento debiera de tomar las medidas adecuadas como representante de la población, con el mandato que le dieron las urnas a los representantes, para proteger el futuro de nuestro país y nuestra principal reserva de agua. A ver, vamos a ir por parte. La empresa que realiza las perforaciones en Uruguay tiene el mismo nombre que la norteamericana, pero eso no puede ser casualidad. No, evidentemente no. Es que en realidad viene a ser una subsidiaria nacional de la empresa norteamericana. Empresa norteamericana que la mitad, más el 51%, fue adquirido por una empresa australiana. Destacamos que es una empresa nacional porque el contrato que firmó la ANCAP en el año 2012 con esta empresa nacional la habilita a llevar al país a un juicio internacional. Y destacamos que se trata de una SRL porque, veamos, una SRL es la que tiene el fletero de la esquina, el kiosquero, el carnicero, cualquier empresa, pero esta especialmente nos puede llevar a un juicio internacional. ¿Pero por qué si es una empresa nacional? ¿Por qué si es una empresa nacional?
¿No se debería razón- dirimir en el ámbito nacional, justamente al tratarse de una empresa nacional con un acuerdo con el Estado? Totalmente de acuerdo, Nicolás. Debiera de dirimirse, pero no solo por eso, no solo porque se trate de una empresa nacional. Debiera de dirimirse porque esa cláusula colocada en el contrato es ilegal. Va en contra del artículo 19 del Código Minero, que específicamente dice que cualquier disputa en tema minero deberá ser resuelta en la jurisdicción de la República Oriental del Uruguay. Nosotros hemos hecho varias veces juicio a organismos del Estado y demás. Estábamos previendo de hacer un juicio por esta razón, ¿no? Porque consideramos que el contrato es ilegal, pero bueno, no podemos estar todos los días en juicio porque todos tenemos otras actividades. Esto no es un trabajo rentado lo que nosotros hacemos y entonces lo estamos posponiendo un poco, pero es un contrato con cláusulas ilegales hecho a una empresa de derecho nacional que se le da la posibilidad de llevarnos ante un tribunal internacional en caso de tener diferencias. Veamos lo que pasó, por ejemplo, en estos últimos días con Aratirí, sin que tuviera un contrato, y estos tienen contrato. Y además, la empresa Schwarzbach, la tejana, la que tú recién nombrabas, que tiene el mismo nombre que la uruguaya, ya tiene una historia. Sí, en realidad, la uruguaya tiene el mismo nombre que Sí, que la tenés norteamericana. razón. En razón de tiempo es eso. Es el apellido del dueño. Esa empresa ya tiene antecedentes de hacer juicio a los estados. Le hizo un juicio al Estado francés, cuando el Estado francés prohibió el fracking. Lo perdió. Lo perdió totalmente, no tuvo ninguna suerte. O sea que, a ver, este nombre que quizás a no todos los uruguayos hoy les resulte demasiado conocido, ustedes dicen, con la carta vista de lo que pasó con Aratirí, ellos que sienten que están en mucho mejor salvaguardados porque tienen un contrato firmado, que Aratirí no lo tenía, seguramente si nosotros decidimos prohibir el fracking, que es algo que ustedes están promoviendo, vamos a terminar en un juicio internacional con esta empresa uruguaya. Exactamente, pero por suerte, si hoy se decidiera prohibir el fracking, como marcan los proyectos que están en la Comisión de Industria de Diputados, no correríamos gran riesgo, porque el contrato, entre otras cosas, dice que la empresa tiene que atenerse a la legislación nacional. Y hasta hoy la empresa no ha podido hacer un reclamo para explotar nada porque no ha encontrado nada. El tema es, si llegan a encontrar, ahí la situación cambia. Y de ahí la urgencia de incluir en nuestro marco legal la prohibición del uso de la tecnología de fracking, que no quiere decir prohibir la extracción de petróleo. Yo lo quiero entender. A ver, si la semana que viene, el lunes de la semana que viene, esta empresa anunciara encontramos petróleo en el Uruguay, petróleo no convencional, viable para ser extraído. Usted lo que está diciendo es, no sería una buena noticia para el país. Sería en el caso de que aparezca este tipo de petróleo en la zona del acuífero Guaraní y fuera del tipo no convencional, que aclaremos, es el tipo que anunció la ANCAP que vinieran a extraer. En el año 2012, en la conferencia de Arpel, una conferencia que dio el ingeniero de Santa Ana, el jefe de explotaciones de ANCAP, dijo claramente, el título lo dice, oportunidades de negocios en petróleos, en hidrocarburos no convencionales en Uruguay. Es el mismo tipo de petróleo que ellos hasta febrero de este año decían estar buscando. En febrero de este año, ante este tema de que ya estaban los proyectos de ley y demás, sacaron un comunicado diciendo, uy, nos equivocamos. De verdad no estamos buscando no convencionales, buscamos convencionales. Siguiente comunicado, vuelven a presentar la figura en la cual aparece el mapa del Uruguay con una flecha que dice exploraciones hacia blancos convencionales y no convencionales en la cuenca norte. O sea, ellos están buscando ese tipo de petróleo. El petróleo no convencional se extrae sí o sí con fracking. No tenés otra vuelta, porque ese petróleo tú haces el pozo y no es como el que veíamos en las películas que salía el chorro de petróleo hacia arriba. No, ese petróleo está ahí abajo y tú lo que puedes encontrar es una roca que está como húmeda de petróleo. Cuando tú la sacas a la superficie por diferencia de presión salen algunas gotitas. Yo lo comparo con un trapo de piso en el suelo que tú sabes que tiene agua, pero que para sacarla, el agua, tienes que tomar el trapo y exprimirlo. Me voy a poner un poco de abogado del diablo, porque es parte de la gracia también de las entrevistas. Alguien que nos está mirando puede decir, bueno, pero Estados Unidos, por ejemplo, se ha transformado en los últimos 8 años en la potencia energética del mundo, porque pasó de ser dependiente del petróleo de otros mercados a ser autoabastecido y tener reservas en abundancia con la extracción del fracking. O sea, hay quienes dicen que el fracking era una técnica muy mala, pero que ha ido mejorando con el avance de la tecnología y que ya sus efectos medioambientales no son tan malos como eran en un principio. Mira. No hay
que confiar un poco también en el avance de la ciencia, de la tecnología, para que esos efectos se vayan mitigando? Por supuesto que sí, y tú tienes razón, el fracking ha mejorado, pero no ha mejorado desde el punto de vista ambiental, ha mejorado en la eficiencia para extraer ese tipo de petróleo. ¿Tá? Nosotros ante esto, lo que le pedimos a aquellos que dicen, no, hay que hacerlo, son dos cosas. Primero, vean la situación actual de Estados Unidos, vean dónde hace el fracking Estados Unidos, y la segunda, que se le hemos pedido incluso al subsecretario del Ministerio de Industria, hace 49 días hoy, que le estamos pidiendo todos los días, díganos usted, señor Monsecchi, ingeniero Monsecchi, un solo ejemplo de buen fracking. Porque el ingeniero Monsecchi en la comisión fue y dijo, no vamos a prohibir el fracking. Y textualmente dijo, sobre el fracking hay experiencias buenas y de las otras. Desde ese día le estamos pidiendo que nos nombre una sola experiencia buena y ese desafío se lo hacemos a cualquiera. No hay un solo caso de buen fracking en todo el mundo. Hay fracking que se ha realizado en lugares tan lejanos de la gente que no ha generado impactos en la gente. Los impactos ambientales del fracking son reconocidos en todos lados. Cada vez son más los países y territorios que lo prohíben. El mes pasado lo prohibió Irlanda. En la Unión Europea está prohibido nada menos que por Francia, que fue la que tuvo el problema con Schwarzbach, está prohibido por Alemania, está prohibido por Bulgaria. En España está el proyecto de ley de prohibición de fracking hoy en las Cortes. O sea, está por todo alrededor nuestro, porque verdaderamente hoy el fracking lo tenemos que definir como una técnica insegura, peligrosa y contaminante. Y no hay buen fracking. Bien. Vamos a cambiar de asunto, hay muchos temas para conversar. Yo voy a pedir al director que nos ponga, son 30 segundos de una entrevista que le hacíamos hace poco más de 10 días a Jorge Gandini, diputado del Partido Nacional. Estábamos conversando sobre el asunto UPM. Repasemos lo que nos decía Gandini en este mismo espacio. Lo que a mí más me preocupa en primera instancia es todo el tema ambiental. No hemos hablado una palabra. Y UPM va a volcar el doble de lo que vuelca en el Río Negro, del doble de lo que vuelca en el Río Uruguay. Y el Río Uruguay corre 10 veces más agua, el flujo es 10 veces mayor que en el Río Negro. Y además el Río Negro está embalsado. El Río Negro tiene 2 represas, está represado y a veces durante meses el agua no corre. Está quieta porque están cerrados para mantener los lagos y va a estar cayendo el agua. ¿Comparte esa preocupación? Totalmente. Pero nosotros tenemos otra preocupación aún mayor. ¿Qué es lo que nos va a dejar UPM? Nuestro problema hoy principal, más allá de ese que va a venir si se instala, es por qué se está tomando la decisión de permitir a UPM instalarse otra vez en una zona franca. ¿Qué nos deja esa zona franca a los uruguayos? No nos deja nada. El llevar troncos a la zona franca, que es lo que hace el Uruguay, Uruguay exporta madera a la zona franca, es lo mismo que llevarlo a un puerto. Claro, para alguien le podría decir ahí, está bien Viña, pero usted ahí le está poniendo precio al impacto medioambiental. No. Es decir, si no tuviera una zona franca, sin pagar el impuesto, ahí sí estaría bien. No es solamente eso. El tema es que estaría mejor si pagara impuestos, por supuesto, si dejara verdaderamente ganancias al país, un sector que podría desarrollarse. Pero el punto ambiental atrás es el punto que a nosotros nos dice, vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Lo que decía el diputado Gandini es totalmente cierto, el Río Negro es mucho más chico que el Río Uruguay. Ponerle una planta con mayor carga ahí es mucho más peligrosa. ¿Tá? Y no es un tema de dinero, es un tema de que si tú vas solamente por el tema ambiental en este país, sucede lo que ha pasado siempre. Te empiezan a decir que buscas pescaditos con 3 ojos y cosas por el estilo de esas, ¿no? Por otra parte, nadie te lo discute. Pero el tema económico no está resuelto. Ahora, para atrás. Cuando se anunció la posibilidad de la instalación de una planta en el Río Uruguay, la polémica que se generó en Fraivento, Gualeguaychú, en fin. ¿Cuál era su visión? La visión mía en aquel momento es que la introducción de una planta de celulosa podía ser una industria que pudiera servir. El problema era que se estaba instalando dentro de una zona franca. ¿Tá? Yo he venido haciendo sobre temas ambientales a lo que iba el punto, que a mí me parece que en algún momento las organizaciones ambientales que estuvieron en contra de la instalación de la primera pastera, de la segunda en Conchillas... En contra de la forestación. Claro, masiva. En contra de la forestación. Hay que reconocer que lo que pensábamos que iba a pasar en un corto lapso de tiempo no pasó. Porque los controles ambientales que se realizan en el Río Uruguay no indican que el funcionamiento de UPM, de la ex Botnia,
haya sido algo que haya deteriorado el ecosistema como se había previsto. Ya van más de 10 años de funcionamiento Sí. de la pastera, y lo que en su momento se había anunciado como que iba a ser una tragedia, por el momento no hay indicio de que haya ocurrido. Lo de la tragedia no fue un anuncio que hiciéramos los grupos ambientalistas. Lo de la tragedia fue un tema de propaganda. Lo de generar un enfrentamiento con Argentina fue un tema estratégico y de propaganda también. ¿Tá? Nuestras ideas es que la planta contamina. Contamina como contamina cualquier actividad. A esta planta se le dieron dispensas especiales para que reglamentariamente no apareciera contaminando tanto, como por ejemplo permitirle elevar la temperatura de los efluentes, que por decreto y por ley del Código de Aguas en nuestro país no pueden superar los 30 grados, a ellos se les permitió durante años hacerlo a 37 grados. Eso genera un cambio. Nos falta además otra cosa. Nosotros quisiéramos que los estudios estos, sobre los cuales estamos averiguando justamente ahora, nos contestó la Dinama ayer, ¿quién está pagando esos estudios que son un costo para nuestro país? ¿Ah? ¿Quién está pagando? Nos pidieron 20 días más para decirnos quién los paga. Está dentro de la ley, lo pueden hacernos. Tú haces una solicitud de información pública, tienen 20 días hábiles y en caso de no poderlo responder pueden tomarse 20 días más. Ayer nos contestaron que se van a tomar 20 días más. ¿Tá? Pero hay cosas que no se hicieron y que hubiera sido muy interesante se hicieran, como por ejemplo las trampas de ostras que jamás se dejaron poner. Los moluscos bivalvos, esos que de pronto nos avisan que hay marea roja en Rocha, son una clara indicación del tipo de cosas que están yendo hacia el ambiente. Los efectos nunca son de un momento, son acumulativos. ¿Tá? La planta esta que tiene instalada UPM, la planta Orión, o la planta de Montes del Plata en Conchillas, lanzan todos los días cantidades de fuentes muy grandes al río, diluidos para que cumplan con la norma y a veces se les escapa la norma. En el propio sitio de la Dinama, si cualquier televidente ingresa, googlea Dinama, agua, UPM, 3 palabras, ¿tá? Va a encontrar estudios en los cuales se ve claramente cómo los niveles de fósforo que la planta manda al río muchas veces superan los máximos permitidos por la legislación. ¿Tá? Un río que además no está tan sobrepasado de nutrientes, el río Uruguay, como lo está el río Negro, pero que tiene problemas importantes que vienen ya desde cuando está en Brasil con Argentina y se acentúan al pasar por el territorio uruguayo y el borde con Argentina. Lo que hay que entender también es que el escenario, el punto de partida, vamos a decir, del río Negro es peor que el del río Uruguay y que, a ver, el funcionamiento de una planta de estas características en el río Negro, ¿ustedes creen que es mucho más inconveniente que en el río Uruguay? No es creerlo, es. Por otra parte, tengamos en cuenta que la tecnología que están utilizando en la planta Orión de UPM y la tecnología de Montes del Plata utilizan muchísima cantidad de agua. Más de 20 toneladas, en algunos casos 25 toneladas por tonelada de celulosa producida. Ese es un punto a tener en cuenta también. El volumen de agua que toman y que devuelven contaminado al río. Y aclaremos, es seguro que está contaminado. Si no estuviera contaminado, la planta lo reutilizaría. ¿Por qué no lo reutilizan? ¿Por qué no hacen un circuito cerrado? Porque no pueden por los contaminantes que están colocados dentro de eso. Contaminantes que después podrán ser diluidos, todo lo que tú quieras. ¿Tá? Pero todavía lo que es peor de todo eso es que toda esa actividad que se realiza como si fuera en otro país, porque otro punto que tenemos que tener en claro es que Uruguay no exporta celulosa. Uruguay no exporta a la zona franca. Le exporta a las zonas francas, maderas y algunas pocas cosas más. ¿Tá? Y con eso la empresa hace celulosa y la vende a sus clientes en el mundo. Digo porque aparece muchas veces el segundo ítem de exportaciones del Uruguay después de la carne bovina, la celulosa, y tú vas a la aduana y eso no está registrado. ¿Tá? El sistema de aduanas no registra eso. Ahí tenemos el punto de que para que esto sirva, por ejemplo, para que podamos siquiera pensarlo, o antes de tomar una decisión sobre una nueva UPM, lo que tendríamos que lograr es que, si vamos a subir problemas, que al menos nos dejen alguna ganancia, que al menos sirva para algo para nuestro país. No es desarrollo, no es empleo. La planta de celulosa de UPM hoy, en la zona franca de Fray Bentos, puesto en el sitio web upm.com, emplea 200 personas. La zona franca completa emplea 560. Las 360 personas restantes forman parte de empresas que están alrededor de la planta, pero están ubicadas dentro de la zona franca, por lo cual su actividad tampoco le rinde nada al Uruguay. Fuera de la zona franca no se generó ni proveedores nacionales ni un polo de desarrollo.
cualquiera que vaya a la zona de la planta de UPM o que vaya a la zona de la planta de Conchillas, va a ver que lo único que hay son servicios para camiones. Es lo único que nos quedó alrededor. Flotas de camiones muy grandes, con cargas muy pesadas, que generan inconvenientes que cualquiera que va por la ruta los ve, ¿tá? Han generado destrozos importantes, no son los únicos, pero han generado destrozos importantes, y todo eso son costos para el Uruguay en un renglón, como es el renglón de la madera, en el cual tenemos ventajas comparativas que habría que aprovechar. La última, hoy aparece en el semanario Búsqueda que la empresa, de alguna manera, esto a mí se me hace, es parte de la negociación, ¿no? Yo he hablado con algunos integrantes de Presidencia de la República que dicen Uruguay se está poniendo firme en la negociación en ciertos aspectos porque nos favorece la región, no es fácil la inversión en Brasil en este momento por el tema político, en Argentina tampoco, entonces tenemos algunas ventajas comparativas, no nos hemos puesto de acuerdo porque Uruguay también está tensando de la cuerda, quizás más de lo que estaba haciéndolo hace algunos meses. Ahora, la empresa hoy deja trascender que hasta el 2019 podría no tomar ni siquiera la decisión de si se instala o no. Exacto. ¿A usted le parece que es esto, que es parte del tire y afloje de la negociación, o efectivamente puede ser que la empresa no le termine de cerrar la ecuación? La empresa jamás dijo claramente que se fuera a instalar en Uruguay desde sus primeras declaraciones el 16 de julio del año pasado. Nuestro gobierno sí ha dicho muchas cosas. El volumen de la inversión, la empresa jamás lo dijo tampoco. Nuestro gobierno dice que serían 4.000 millones. El peligro que tenemos acá es que así como nos pasó en su momento con Aratirí, o como nos pasó también a principios del año pasado con el tema petrolero, el gobierno se mimetiza con las empresas y se coloca como que fuera parte de ellas. Y eso después nos trae problemas. Esa no es la posición de un gobierno pensando hacia el futuro del país. Un gobierno pensando hacia el futuro del país dice, bueno, ¿usted se quiere instalar? Señor Núñez, ¿usted se piensa instalar en mi país? Bueno, muy bien, tráigame todo lo que va a hacer, cuénteme cómo lo va a manejar, veamos todo y después vemos si conviene o no conviene. Permitirle otra vez una zona franca a una empresa que maneja un rubro como es la madera hoy en nuestro país, que además está claramente afincada acá. 3 empresas forestales son dueñas de 800.000 hectáreas. La madera que yo decía recién, y tú estabas de acuerdo, le exportamos a las zonas francas, es su propia madera. Más del 80% de lo que compran esas plantas es a sus propias forestales. Entonces, forestales que tienen muchísimo campo, sobre el cual no pagan muchos impuestos. Nos enteramos ahora con la negociación de UPM que Montes del Plata ni siquiera paga impuesto al patrimonio. Cuando escuchamos hablar en esto de la rendición de cuentas de la necesidad de dinero que tiene el país, y no estamos hablando ya de las plantas, estamos hablando directamente de la forestación, las necesidades de dinero que tiene el país, las urgencias que tiene nuestra sociedad, y le regalamos a esta empresa la posibilidad de no pagar impuestos, no pagan patrimonio, no pagan primaria. ¿A dónde queremos llegar así? Estamos entregando cosas que nos podrían dar. Imagínense esto nomás, imagínatelo tú. Los frigoríficos en zona franca. Las vaquitas llegan al frigorífico en pie y el frigorífico funciona en zona franca. Esto es exactamente lo mismo. Un rubro de los pocos en que Uruguay puede ganar dinero, que se los estamos entregando directamente a multinacionales y todavía sin que las mismas nos dejen nada ni siquiera en su parte de extracción. Última cosa. UPM presentó, además de esas declaraciones, el 25 de junio su estado de ganancias. La empresa facturó 5.000 millones de euros, ganó 450 millones de euros, 230 son las plantas de celulosa. Y más de la mitad de eso, mucho más de la mitad, 2/3 partes, proviene de la planta Orión acá en Uruguay. Trabajar en zona franca sin pagar impuestos se ve que sirve. Para Uruguay, no. Raúl Viñas, le agradecemos su presencia esta mañana y seguramente volveremos a conversar y a convocarlo. A las órdenes, como siempre. La pausa y seguimos con muchas más noticias.